Imagina que quedas atrapado en un bucle temporal, reviviendo la misma semana una y otra vez, y en lugar de buscar una forma de escapar, decides entrenar mental y físicamente durante cientos de años hasta convertirte en el humano definitivo. Pero entonces, un día, el bucle se rompe. A medida que los días se convirtieron en años y los años en décadas, continué estudiando. Empecé con cosas pequeñas. Aprendí a hablar mandarín en los primeros años. En ese momento pensé, esto será genial. Después de dominar la lectura y escritura, decidí pasar a otros idiomas, coreano, japonés y luego las lenguas europeas como francés e italiano. Eventualmente, creo que después de los primeros 100 años, hablaba todos los idiomas de la gente de mi ciudad. Esto me ayudó cuando empecé a estudiar ciencia, ya que algunas naciones se especializan en diferentes campos científicos. Era una manera increíble de aprender todo ese conocimiento, desde biología celular hasta la producción de energía atómica. Pero realmente era una forma de mantenerme cuerdo. Cada semana me despertaba en mi pequeño departamento con todos mis recuerdos frescos, y lo único que podía hacer era evitar entrar en depresión. Hubo un tiempo en que recorría la ciudad intentando detener todas las tragedias que podía, como cuando ayudé a mi vecino a salvar a su hijo que caía del árbol. Sin embargo, en otros casos, encontré muchos indigentes que morirían sin importar lo que hiciera. Algunas veces incluso morí durante mis intentos de salvar a alguien, pero solo me despertaba en mi cama nuevamente. Me sumergí en la filosofía cuando me di cuenta de que ya tenía más conocimiento que muchas de las mentes más brillantes en vida. La filosofía fue lo más divertido, leer a los grandes pensadores, comprender más y más cuanto más tiempo pasaba. Lo que no pude hacer fue mejorar mi condición física. Estaba decente, con una panza que sobresalía un poco del cinturón, pero mis brazos eran fuertes y podía correr un par de kilómetros antes de estar exhausto. Lástima que el cuerpo no mantenía el progreso después de una semana de entrenamiento. Lo que sí pude hacer fue estudiar artes marciales. Me divertí mucho con esos entrenadores locales. Los primeros años fueron pacientes conmigo, pero los últimos cientos no podían creer cuánto sabía, aunque no estuviera en la mejor condición física. Cuando sabes cómo moverte, es increíble lo que el cuerpo humano puede hacer. Hice algunos viajes a muchos lugares del mundo. Todavía estoy viendo en cómo llegar a ciertos lugares en mi semana, pero para la gran mayoría logré tomar vuelos y comencé a entrenar con luchadores de clase mundial. Me llevó tiempo ganarme la confianza de algunos, pero si no hubiera superado a los entrenadores en Estados Unidos, nunca habría llamado su atención. Un hombre blanco cualquiera pero que entra hablando su lengua materna con fluidez. Eso me abrió puertas en la mayoría de los lugares. Sin embargo, algunos monjes requirieron mucho más estudio para dejarme entrenar a los pocos días de conocerme. Shulong fue el más difícil. Es un maestro de Wing Chun, y tuve que aprender el nombre de cada miembro de su familia antes de que siquiera me mirara. Amenazar con contarle a su cuñado sobre la infidelidad de su hermana finalmente atrajo su atención. Al entrenar con los monjes, aprendí a abrir mi tercer ojo a través de la meditación. Eso abrió un mundo del que no se habla mucho. Ahora puedo enfocar mi chi para sanar heridas. No un hueso roto ni nada grave, pero una contractura muscular o algo como hiedra venenosa no me detiene. Descubrí todas las inversiones a corto plazo que me darían la mayor ganancia en unos días. Pedí prestado dinero el primer día. Abrí una cuenta de acciones personal. Invertí todo en una compañía de marihuana que se disparó en 2 días. Luego retiré todo y tuve suficiente para hacer casi cualquier cosa que quisiera. El máximo que pude conseguir fue alrededor de $583,200 en la primera mitad de mi semana. Dejarlo crecer más me dejaba solo 1 o 2 días para disfrutar el dinero. Perdí la cuenta de cuántos cientos de años pasaron. Un día, estaba meditando en una montaña en completo silencio, más allá del viento. Tenía $340,000 en mi cuenta. Estaba tan profundamente inmerso en mi meditación que perdí la noción del tiempo. Cuando volví en mí, comencé a bajar la montaña. Vi nubes formándose en la distancia. Miré hacia mis pies. Casi me caí. Me detuve en seco y mi corazón comenzó a latir rápidamente. Había estado vivo tanto tiempo que conocía el clima de cada día de mi semana en todos los países del mundo que había visitado. Sabía que no debían haber nubes hasta el primer día de la semana después de la mía. Comencé a correr a toda velocidad montaña abajo. Lo había hecho unas cuantas docenas de veces antes. Sabía dónde aterrizar y cuándo frenar. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Acaso soy libre? Cuando me acerqué al pequeño pueblo donde había aterrizado, mi pequeño avión estaba allí. Era verdad. No era el día que el avión amarillo pequeño debía llegar. Ese auto rojo en la entrada del aeródromo ya no estaba. Y había estado allí cada vez que lo había visitado. Corrí hacia el pequeño edificio donde estaba la oficina del aeródromo. Pateé la puerta y miré la pantalla de televisión junto al único encargado del lugar. ¿Qué día es?, le pregunté. Miró hacia arriba y sin ganas respondió.
Caí de rodillas. Mi cabeza daba vueltas. Mi semana era del martes 4 de junio hasta el lunes 10 de junio. Era, finalmente, martes 11 de junio. El hombre se levantó y se acercó lentamente para ver qué me pasaba. Me levanté de un salto. El encargado se cayó hacia atrás y empezó a maldecir mientras regresaba a su escritorio, sacudiendo la cabeza. Tenía tantos planes, tantas ideas. Ahora era momento de ponerlos en marcha. Obviamente, lo primero era introducir la energía de fusión en el mercado. Luego, tenía que empezar a organizar la logística para construir mis filtros avanzados de limpieza de carbono en todo el mundo. Por fin podré ponerme en forma por primera vez en miles de años. Adiós, panza chelera. No te extrañaré.